Entonces, funciones elementales haciendo énfasis en funciones trigonométricas, ¿listo? Vamos a abordar las funciones trigonométricas desde el aspecto gráfico, pero también desde el aspecto algebraico. Entonces, dentro de todas las funciones que son periódicas, y voy a hablar precisamente de las funciones trigonométricas seno y coseno, o sea, voy a abordar, el día de hoy vamos a trabajar solamente con la función seno y con la función coseno. Entonces, respecto a las funciones trigonométricas seno y coseno, nos damos cuenta que son periódicas al momento de graficarlos, ¿cierto? Pues, seno, coseno, y ahí continuaría su representación, pero esa periodicidad y pues sí, la periodicidad como tal se puede abordar también desde el aspecto algebraico. Y aquí vamos a ver la estructura. Así como habíamos abordado las funciones lineales como y igual mx más b, que eso después lo traducíamos en una línea, resulta que las funciones trigonométricas y todas las transformaciones que pueden tener también conservan una estructura y es la que estamos presentando en este momento. Entonces vamos a abordar la estructura que y es igual a por c, bueno, a por seno de el argumento y el argumento vendría siendo conformado por la expresión bx menos c. Cada una de esas expresiones pues tiene su significado y su utilidad. Entonces, dentro de una función trigonométrica, A viene siendo la amplitud. ¿Listo? Esa amplitud es el valor absoluto. Si vamos a graficar la función seno, la amplitud viene siendo eh, ubicada, se va a calcular de como la distancia entre el eje de simetría y los extremos, tanto la cresta en la parte más alta como el valle en la parte más baja de la onda. Y con la función coseno pasa lo mismo. Recordemos que las gráficas son similares. Entonces, por eso se toma el valor absoluto, porque puede ser tanto hacia arriba como hacia abajo, pero como es distancia, esa amplitud es una distancia, entonces es positiva. Entonces, la amplitud, esa no hay que calcularla, esa directamente la ubicamos en la función. Si no está escrita, entonces vamos a darnos cuenta o vamos a asumir que la amplitud es cero. Entonces, por ejemplo, si vamos a graficar nuestra función f de x igual seno de x. Entonces, fíjense que la amplitud siempre va a ir antes de la función trigonométrica. Entonces, aquí antes de la función trigonométrica debería ir la amplitud. Como no hay nada escrito, sabemos que la amplitud va a ser 1. ¿Listo? Esa va a ser la amplitud de esa función. Supongamos que ahora vamos a tener nuestra función x igual menos 3 coseno de x. Entonces, en esa función, la amplitud, ¿cuál sería? Tres. Menos 3. Sería 3. 3. ¿Listo? Recordemos que la amplitud es el valor absoluto del valor de A. Entonces, en este caso, el valor de A es menos 3, el valor absoluto es 3. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo dibujo la función coseno, si antes empezaba en 1, coseno, ahora va a empezar en 3, porque la amplitud ya no es 1, es 3. Y la gráfica entonces vendría hasta menos 3. Entonces, desde el centro de equilibrio, desde el centro de la gráfica, va a irse esa amplitud hacia arriba y hacia abajo. ¿Listo? Entonces ahí tendríamos el concepto de Pero amplitud. entonces influ, ¿Sí? ay, bueno, sí, no importaría si como tal el signo, sino el número, o pues el valor. Para la amplitud, exacto, el signo no tiene, no, ahí no tiene implicación. ¿En Es qué porque igual se afecta el tienen que ir a signo? ambos lados. Sí, exacto. ¿En qué afecta el signo a la hora de dibujar la función? Entonces decíamos que si este es coseno, ¿sí? Si ese es coseno, si yo voy a graficar 3 coseno, pues empezaría ya no en 1, sino en 3. Entonces empezaría en 3 y ya no iría hasta menos 1, sino hasta menos 3. Entonces, ¿sí? Pero si es negativa, entonces ya sabemos que es darle la vuelta. O sea, este valor empieza ya no acá en 3 sino en menos 3 y este valor que era menos 3 ya no es menos 3 sino queda en la parte superior. Entonces la gráfica vendría siendo, ¿sí? Por transformaciones sería darle la vuelta. Ahí perdonarán el pulso. Ahorita pasamos a GeoGebra y hacemos las gráficas bien. Pero esa es la idea. El menos nos indica es desde dónde empieza, ¿sí? Pero la amplitud me está indicando
La amplitud me está indicando es qué tan lejos están los puntos, tanto el máximo como el mínimo, del eje de simetría. Entonces, si nos damos cuenta, aquí hay 3 unidades hacia arriba y aquí hay 3 unidades hacia abajo. O sea, la amplitud es 3, indiferentemente si está arriba o abajo, sino que la distancia es 3. Y la distancia siempre la tomamos como un valor positivo. Sí, esto también. Entonces ahí tendríamos primero el concepto de amplitud. El segundo concepto que vamos a abordar es el concepto de frecuencia. ¿Listo? Que ahí los escribí en desorden, pero siguiente es frecuencia. Esa frecuencia, entonces, ¿de qué se trata? La frecuencia, recordemos que es, si yo tengo una onda, ¿sí? La onda que sea, la frecuencia es cuántas veces esa onda cumple un recorrido en una unidad de tiempo. ¿Sí? O en una unidad, entonces si acá es 0 y acá es 1, recordemos que en la trigonométrica nuestra unidad va a ser pi, cuando trabajemos funciones trigonométricas, pero en términos generales, el término de frecuencia va entre 0 y la unidad. Y esta frecuencia me va a indicar cuántas veces se hace un recorrido completo. Entonces, fíjense que aquí empezaríamos. Supongamos que tienen la misma amplitud todas las ondas que tenemos ahí. Entonces, aquí vendría un recorrido, porque volvió al punto inicial en la misma dirección en la que arrancó. Aquí iría otro recorrido, o sea que la frecuencia está ahí, va a 2. Otro recorrido, y aquí no terminó, ¿sí? Entonces fíjense que aquí sería 3/4 partes, o sea que aquí tendríamos un recorrido completo, 2, 3 completos y 3/4 partes de la otra, o sea que eso es 3,75, ¿sí? 3 y 3/4, que pues ahí lo convertimos a mm, 12, 15 cuartos, que al dividirlos me da 3,75. Esa vendría siendo la frecuencia. Recordemos, frecuencia, ¿cuántas veces ocurre algo en un intervalo? ¿Sí? Ese intervalo puede ser de tiempo, ese intervalo puede ser dentro de un eje, dentro de una recta numérica para identificar la repetición de una función, como las que vamos a trabajar. Esa es la frecuencia. ¿Cuántas veces? La tercera magnitud es el periodo. El periodo es, Pero profesor, entonces la frecuencia no sería infinita porque pues si eso se sigue alargando y alargando y alargando y alargando y alargando. sí, por eso se mide en una unidad de tiempo. Bueno, en una unidad. Por eso este 3,75 es las veces que se repite en la unidad. O sea, entre 0 y 1 se repitió 375. 3,75. ¿Sí? Entonces, esa frecuencia tiene que ir en un intervalo para poderlo definir claro, porque si es periódico, esto se va a hacer ir repitiendo indefinidamente. La siguiente característica es el periodo. ¿Listo? El periodo es la medida inversa a la frecuencia. ¿Listo? La medida inversa a la frecuencia. Entonces, el periodo nos indica no cuántas veces ocurre, sino cada cuánto ocurre. ¿Listo? Entonces, el periodo nos va a indicar cada cuánto hay una repetición, en términos muy coloquiales. ¿Sí? Entonces, el periodo lo que nos va a decir es cuánto tarda. ¿Sí? El periodo se mide, en términos de física, se mide en unidades de tiempo. ¿Sí? Que aquí vamos a medirlo en unidades de longitud. Entonces, aquí es longitud. ¿Sí? Que nos va a dar en el eje. La frecuencia en este caso se mide en número de veces. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas veces se repite en determinado espacio? Y aquí es cada cuánto se repite. Vuelvo al ejemplo de la función. Entonces, supongamos que tengo esa función que supongamos es periódica. Entonces, nos vamos a dar cuenta que aquí inicia el desplazamiento y cuando vuelve al mismo punto es este. Aquí no vamos a contar cuántas veces se repite para el periodo, sino que vamos a contar la distancia que hay entre este punto de inicio y este punto de finalización. Por eso se mide con longitud. Y acá ese periodo se va a medir en unidades de pi. Entonces va a ser pi, pi cuartos, pi medios, pi octavos, la unidad de pi que corresponde, el periodo. Por eso nuestra fórmula de periodo para las funciones trigonométricas es 2pi entre b.
porque pues, ya sabemos que es la inversa, por eso queda dividiendo, queda como operación inversa. Entonces, con el periodo lo que vamos a encontrar es cada cuánto se repite. Con eso, cuando usted vaya a graficar la función, ya sabe que si el periodo es pi, quiere decir que si el dibujo original era este, entonces pues 0, pi, y ahí se repite. Y se va a repetir cada pi. ¿Sí? Entonces, fíjense que aquí Pero la... se escribe entonces el primer, o sea, digamos, de cero a no sé qué, o a donde dio la, pues la primera, ¿cómo se dice? Pues Aquí sí, vamos a... Sí, el primer recorrido. Entonces sí, eso sería, digamos, ahí pi, solo se dice pi y ya. sí, se coloca cada cuánto, la distancia que hay. Supongamos que aquí empezó, que no empezó en cero. Digamos que aquí empezó en pi medios. Y aquí, digamos que este punto es, por ejemplo, 2pi. Pues el periodo va a ser la distancia que hay entre estos dos. O sea, sería 2pi menos pi medios, sería 3pi medios, ¿no? Porque no estamos empezando desde cero, entonces estamos calculando esta distancia. Si lo pasamos a términos de números, por ejemplo, de unidades en centímetros, hacer de cuenta que es como si usted diera un salto. Aquí está el punto cero y usted se ubica a 2 metros de la pared y usted da un salto y su salto, digamos que da un salto de 1,5 metros. O sea, que aquí estaríamos hablando que este punto es el 3,5. Si todos sus saltos tienen esa misma distancia, pues aquí vendría otra vez a saltar otro punto 5, o sea que aquí estaríamos ubicados en 5 metros. Entonces, ¿el periodo qué es? El periodo es esta distancia. ¿Cada cuánto? Entonces, aquí estamos diciendo que usted da un salto cada 1,5 metros. Ese sería el periodo, ¿sí? Y esta sería la función que está describiendo ese movimiento en términos de altura y de salto y de la distancia recorrida. Diferente así hablamos de frecuencia, donde la frecuencia sería de tomar, por ejemplo, aquí entre 2 y 5 y decir, ah, no, esa persona dio 2 saltos, o sea, el número de veces, en 3 metros, porque entre 5 y 2 hay 3 metros de diferencia. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de 2 saltos, o sea, el número de cosas, ahí estamos hablando de frecuencia. Cuando hablamos de cada cuánto, estamos hablando de periodo. Esa es la diferencia entre los dos. Entonces, en términos de física se entendería de esta manera y en términos de las funciones trigonométricas y su ubicación en el plano cartesiano, mantiene una misma relación, porque sería cada cuánto se repite y cuántas veces se repite en un intervalo. Entonces, eso es lo que tiene que ver con periodo. Ya ahorita vamos a trabajar las 4 magnitudes todas juntas dentro de una misma función. Y la última que vamos a abordar es el desfase. Ese desfase es cuánto está desfasada, corrida, desplazada la función horizontalmente. ¿Listo? Este desfase entonces me va a indicar que si yo tengo la función y la función original era esta, entonces si yo le aplico un desfase, ese desfase puede ser a la derecha o a la izquierda, o sea que esa función entonces ya me va a quedar acá a la derecha o me puede quedar graficada hacia la izquierda. Y estos dos, aquí tenemos, en estos dos casos, en el amarillo y en el fucsia, lila, que el color que sea, en el moradito, tenemos un desfase. Y ese desfase es que nuestra función original se desplaza horizontalmente. Horizontalmente. ¿Sí? Puede ser a derecha o puede ser a izquierda. Recordemos que si se desplaza hacia la derecha, entonces ese desfase es negativo. Ese desfase es negativo. Si se desplaza a la izquierda, entonces el desfase es positivo. ¿Listo? Adicional de estas 4 magnitudes, pues está el desplazamiento vertical. Entonces tenemos el desplazamiento vertical, ay, por Dios, que no está escrito en esta expresión, pero usualmente se ubica acá en la parte exterior. Entonces ese desplazamiento vertical que es ya sabemos que, de, eso, ya sabemos que si es hacia arriba, el desplazamiento, si el desplazamiento es hacia arriba es porque el signo es positivo, o sea, aquí es más algo. Si el desplazamiento es hacia abajo, entonces aquí va
menos algo. Y esta magnitud que esté acá es lo que se desplaza. Eso quiere decir que si, por ejemplo, a esta gráfica le colocamos un más algo, pues me va a quedar la misma gráfica, pero dibujada más arriba. ¿Sí? Aquí lo que hice fue desplazar verticalmente, desplazamiento vertical de la función f. ¿Sí? Entonces la desplacé verticalmente. Profe, Igual pero ahorita, esos tienen un valor numérico o si es sí, positivo. Ah. sí, estos valores. O sea, A, B, C y D son valores numéricos y van a ir variando en función de la función, valga la redundancia, que estemos dibujando. Y si digamos la función no tuviera la D. Entonces se asume que es cero, o sea que está aquí en la posición original. Si falta Ok. alguno de los valores, entonces, si falta C o falta D, se asume que es cero. Eso quiere decir que acá C, pues no tiene desplazamiento horizontal. Si C es cero, o sea, está así como estaba la inicial, voy a la inicial, que era algo así, sí, está acá. Entonces, aquí, en este caso, que tenemos acá, nos damos cuenta que C es cero, ¿sí? Y D también es cero, porque no está desplazada ni horizontalmente ni verticalmente. Entonces, está acá en el punto de inicio donde debería estar, la original, ¿sí? Entonces, eso pasa cuando no aparecen. Acá A y B, entonces, si no aparecen escritos, entonces es uno, ¿listo? Entonces, A es uno, que es acá la distancia uno de las trigonométricas, y B vendría siendo uno, que sería, al reemplazarlo acá, sería 2pi entre uno, ¿sí? Y el periodo de esta función ya sabemos que es 2pi. Aquí vendría siendo pi, aquí es 2pi, y pues todas las divisiones que hay intermedias. Entonces, en el caso de que no estén escritos, C y D serían ceros, A y B vendrían siendo, tomarían el valor de uno en el caso de que no estén escritos. Entonces, la idea ahora es, yo les doy la expresión algebraica y ustedes van, y la idea es que ubiquemos estos 5 valores, ¿sí? Amplitud, periodo, desfase, frecuencia Pero lo y hacemos en el desplazamiento cuaderno o lo vertical, hacemos ahí. lo vamos a ir haciendo en el cuaderno. Entonces, pero igual les voy a mostrar y realizar la gráfica a partir de esa construcción. ¿Listo? Entonces, ay, yo estaba borrando y la idea es ahorita pasarles esto. Voy a bajar. Eh, o sea que D es el movimiento en vertical y C en horizontal. Sí, señor. Sí, señor. ¿Listo? Voy a colocar un ejemplo, pero lo voy a colocar hacia acá abajo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vamos a analizar la función f de x igual, por ejemplo, 2 seno de 4x eh, más, no, más no, menos 2. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el análisis algebraico aquí y la gráfica después la pasamos a hacer en GeoGebra. Entonces tenemos, analicemos los datos. Necesitamos amplitud, necesitamos frecuencia, periodo, desfase y desplazamiento vertical. Esos son los 5 aspectos que le vamos a analizar. Entonces vamos por partes. La amplitud. Entonces la amplitud dice que es el valor absoluto de A. Pero entonces aquí tenemos que A es 2. Aquí está A. Entonces, valor absoluto 2, o sea que nuestra amplitud es 2. Listo, ya identificamos esa amplitud. La frecuencia, ¿cuál es la frecuencia? 4. 4. Recordemos que la frecuencia es B y en este caso B es 4. Aquí está, B. El periodo. Entonces, el periodo, la función va a variar dependiendo de la función trigonométrica que estemos, perdón, la fórmula va a variar dependiendo de la función trigonométrica que estemos analizando. Para seno y coseno, la fórmula es 2pi entre b. ¿Listo? Dependiendo de la función trigonométrica, ese periodo va a variar. Entonces, por ahora, como vamos a trabajar seno y coseno, vamos a abordar ese. O sea que directamente va a ser 2pi entre b, pero b es 4. Entonces, 2pi entre 4. Entonces, hacemos esa división, nos quedaría pi medios. O sea que el periodo es pi medios.
La frecuencia es 4 y la amplitud es 2. ¿Listo? Desfase. Desfase lo encontramos aplicando la fórmula que es C entre B. ¿Listo? Allá la teníamos en la parte superior. Aquí, ¿cuál valor es el de C? 0, ¿no? 0, exacto, porque fíjense que dentro del paréntesis está solamente 4x y el desfase se ubica dentro del paréntesis. O sea, ¿qué sería? Voy a cambiar de color para que no se amontone todo el... Entonces aquí sería 0 entre 4 y esa división da 0. ¿Eso qué quiere decir? Que eso quiere decir que no hay desplazamiento horizontal. Entonces, como es 0, no hay desplazamiento horizontal. Horizontal. ¿Listo? Respecto al desplazamiento vertical, entonces nos damos cuenta que el desplazamiento vertical es directamente D. Y en este caso sí hay D. ¿D cuánto es? -2. Menos 2. Con signo y todo. D es menos 2. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que como es negativo, entonces el desplazamiento es hacia abajo. ¿Sí? Entonces ahí tendríamos todo el análisis. Y ahora podríamos construir esta gráfica a partir de desplazamientos. Entonces, voy a escribir esa función nuevamente, pero ahora utilizando la de la herramienta de zoom. Entonces aquí sería, voy a anotarla aquí. Entonces 2, ay por Dios, 2 seno de 4x menos 2. Con eso ahorita puedo pasar a, a GeoGebra y no tener que devolvernos a verla. Listo, voy a cambiar de ventana y vamos ahora a graficarla en GeoGebra a partir de desplazamientos, a ver a ver qué comparación tenemos. Entonces, se supone que está anotado. No quedó la anotación. Bueno, entonces teníamos que la función era 2 seno de 4x menos 2. Anotémosla. 2 seno de 4x menos 2. Listo, estamos viendo GeoGebra, ¿cierto? Entonces vamos a graficarla. ¿Listo? Entonces vamos a graficarla con desplazamientos. Entonces nos damos cuenta que la función inicial, la principal, es la función seno de x. Entonces voy a dibujar seno f de x es seno de x. Listo, ya está la función seno. Recordemos que cuando vayamos a graficar, nuestro eje debe estar en radianes. Entonces voy a escribir esto en radianes. Y vamos a realizar la construcción por desplazamientos de esa función. Entonces lo primero es tener en cuenta que partimos de la función seno. Y ahí está seno de x. Segundo. X en radianes. Listo. Listo. Entonces tenemos, Hola, una pregunta. señor, Para poner el eje X en radianes, ¿se pone el de pi o el de pi sobre 2? cualquiera de los dos. Voy a colocar pi medios para que me queden más medidas, pero cualquiera de los dos sirve. La diferencia es que si tú colocas el de pi, pues estos valores intermedios no van a aparecer, sino solamente aparecerá pi, 2pi, 3pi y demás. Entonces, fíjense que ahí tenemos seno de x. Ahora, si yo coloco seno de 4x, recuerden que ese 4 hizo que el periodo fuera más pequeño, ¿sí? Es decir, que esta repetición que hay, este desplazamiento, ¿sí? Que antes el periodo era 2pi, cuando lo calculamos dijimos que el periodo era pi medios. O sea que ese desplazamiento ya no se va a realizar en todo eso, sino en pi medios. Verifiquémoslo. ¿Sí ven?
Entonces, se realiza todo el desplazamiento completo hasta pi medios. Ahí cambió el periodo. Luego dice que cambia la amplitud. Entonces, ese 2 que está al comienzo, lo que hace es que esta medida que estaba entre 0 y 1, pues ya deja de estar entre 0 y 1 y va a estar entre 0 y 2, porque la amplitud ahora es 2. Y ahí está la gráfica. ¿Sí? Y ahí llevamos la parte izquierda. Ahora dice que es menos 2. Ese menos 2 dijimos que era un desplazamiento vertical porque estaba fuera del paréntesis y se desplazaba hacia abajo. O sea que toda esta gráfica va a quedar 2 unidades hacia abajo. Y ahí está la gráfica. Si usted la quiere ampliar, entonces pues vamos a hacer el acercamiento y directamente ahí ya queda la función para ser dibujada. Entonces si comparamos, entonces nos vamos a dar cuenta que 2 seno de 4x menos 2 era la función que teníamos inicialmente, y al graficarla entonces se cumplen todas las características que vimos, que ustedes calcularon. Entonces se cumple que la amplitud es 2, porque si vamos a darnos cuenta, entonces el punto de equilibrio es este, y hay 2 hacia arriba y 2 hacia abajo, o sea, la amplitud es 2. Se cumple que la frecuencia es 4, y eso no lo habíamos visto. Entonces fíjense que inicialmente iba entre 0 y 2pi. Contemos cuántos hay entre 0 y 2pi. Entonces fíjense que si yo hago el conteo, entonces aquí iría una vez, aquí iría dos veces, aquí iría tres veces, y hasta llegar a 2pi, que era el original, van 4 veces. Entonces fíjense que ahí está, que la frecuencia es 4. Está 1, 2, 3, 4 veces. ¿Siempre ¿Sí? es hasta 2pi? Sí, para la función seno y coseno, sí, porque la gráfica original, o sea, el periodo original de la función seno y coseno es 2pi. O sea que siempre que vayamos a hallar ese valor, tenemos que contar desde dónde hasta 2pi, ¿sí? O sea, Sí, siempre hace 2pi. sí, Ah, ok. señorita. ¿Y si Sí, para, fuera con desplazamiento vertical? Horizontal. si fuera con desplazamiento horizontal, entonces aquí hagámosle el cambio. Agreguémosle, bueno, aquí hay que tener en cuenta que el desplazamiento horizontal se le debe agregar en términos de radianes. ¿Listo? O sea que aquí, como nuestro eje está graduado en pi, aquí debemos agregarle desplazamiento vertical también en términos de pi. Pero esperen a ver si me acuerdo cómo se escribe pi. Ya sé cómo se escribe pi. Entonces voy a sumarle. Si le sumo, ¿hacia dónde se desplaza? La izquierda. Hacia la izquierda. Sería, no encuentro el número pi. No, ese no es pi. Pero lo voy a escribir acá abajo. Entonces, si le coloco positivo, entonces eso va para la izquierda. Sí, sí. Aquí sí está. 100. Y voy a colocar la que teníamos antes. Entonces, toca cambiarle el nombre para que me grafique una distinta. Y le voy a quitar el desplazamiento horizontal. Entonces, fíjense que aquí tengo las dos gráficas. Voy a cambiarle el color a esta. Le voy a colocar color que sea más contrastante. Entonces, tenemos el azul, es la original. O sea, 2 seno de 4x menos 2. Es la que estábamos graficando atrás. Y la de color verde es la que tiene el desplazamiento realizado. Entonces, como es más pi, quiere decir que esta unidad, esta gráfica azul se desplaza pi unidades hacia la izquierda, porque estoy sumando. Quiere decir que este punto azul, que antes estaba aquí, ahora lo vamos a encontrar en este punto de acá, porque se desplazó. Entonces es tomar la gráfica y desplazarla. Cuando dibujamos la gráfica y es periódica no se va a notar mucho el cambio, ¿verdad? Pues porque es periódica, entonces no se va a ver. Sí, para las trigonométricas no se va a ver si se grafica toda la función. Por ejemplo, si graficamos en un intervalo, el problema es que aquí yo no me acuerdo cómo graficar en un intervalo, ya me acordé. Entonces, entre 0, ay, perdón, me embarré. Entonces, función, valor inicial, valor final. Entonces, la función era 2 seno de 4x
menos 2, y vamos a graficarla entre 0 y vamos a graficarla hasta 2pi solamente. Entonces voy a quitar esta y esta. Ahí ya quedó. Esa es la... Esta que está de color azul, digamos que es la gráfica 2 seno de 4x menos 2 en el intervalo entre 0 y 2pi. ¿Listo? Si yo no la grafico completa y grafico una porción nomás y le hago un desplazamiento, entonces vamos a hacerle un desplazamiento. Aquí vamos a graficarla entre la que vamos a sumarle pi. ¿Listo? Entonces al sumarle pi, sabemos que eso se desplaza hacia la izquierda. ¿Cierto? Entonces, bueno, la grafiqué también entre 0. Cambio de color para que se identifiquen. Ahí sí se ve el cambio. ¿Sí? Porque la desplacé. La de color verde es la misma de color azul, pero desplazada pi unidades hacia la izquierda. Quiere decir que este punto que está acá, en la función azul se va a encontrar más a la derecha. ¿Sí? Entonces, cuando se grafica una porción, sí se va a notar el cambio, porque ahí ese es el desplazamiento. Fíjate que la azul y eso que estoy tomando, perdón, la azul y la verde es la misma función, pero desplazada. Y eso que estoy tomando valores cercanos.